Muy buenas noches, amigas y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 8 de julio del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, abordemos el tema. Una de las mayores preocupaciones que se presentó hoy en materia de política, en materia de Colombia, es lo que viene a pasar el día de mañana o lo que pasará el día de mañana en la Registraduría Nacional. El señor Penagos planea firmar un billonario contrato para Thomas Gret Anson, Thomas Gret Anson. Y nos preguntamos los colombianos, bueno, Thomas Gret Anson, ¿qué es? ¿Qué es eso? Todos estamos en este momento pensando que la registraduría es la que se encarga de las elecciones, siempre, que es la que maneja todas estas cosas, la que construye los tarjetones, la que hace el conteo, todo. Y resulta que no es así. Vayámonos ambientando y preparándonos en conocimiento y empezando a investigar muy juiciosamente, detenidamente y profundamente, porque resulta que esta empresa Thomas Gret Anson es delicado el asunto con ella, empezando porque los miembros de su junta son expresidentes, excandidatos, entre ellos expresidentes como quienes, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana Arango. Hay que tener mucho cuidado porque tanto el uno como el otro son de extrema derecha. Y es candidatos. Entonces, también eso es bastante preocupante. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en varias ocasiones el día de hoy, pues contándole a la gente qué es esta empresa y preocupante porque se pueden robar las elecciones en el 2026 con trampa. Pero los colombianos nos preguntamos, bueno, si se las planean robar, y entonces, ¿cómo hicieron para que no se las robaran en el 2022? Partamos de ese principio, partamos de ese punto. Entonces, ¿qué hice yo? Me tomé la molestia y la preocupación y la diligencia de investigar en una IA que se llama Grok, que está conectada Twitter, con Twitter, la red social X. Y a través de Grok formulé la pregunta. La pregunta que dije fue, ¿desde qué fecha Thomas Granson está como empresa a cargo de las elecciones de Colombia? ¿Quiénes son sus miembros de la Junta? ¿Qué problemas de justicia ha tenido? ¿Qué maneja en sus funciones? ¿Y cómo fue posible que el progresismo ganara las elecciones del 2022? ¿Y cómo se podría ganar las elecciones en el 2026 en lo relacionado al progresismo? Es decir, aquí se trata de reelegir el proyecto progresismo. Pueda que de pronto esté para que se reelija el presidente Gustavo Petro, como pueda que no, pero yo como lo veo realmente observo que el presidente Gustavo Petro no quiere ser reelegido y lo entiendo porque ha tenido muchas preocupaciones y muchos problemas en materia de la seguridad por todo el trabajo que está desarrollando, sobre todo en la incautación de droga, que es bastante impresionante porque pues nosotros en este momento como país en el mundo, en el planeta Tierra, estamos ocupando el primer puesto en ese sentido. Y pues obviamente las élites de poder, los narcotraficantes de la Junta Nueva del Narcotráfico le pusieron el ojo a Gustavo Petro y pues es tremendo porque y esta gente quiere asesinarlo, o sea, ¿por qué? Por ese mismo motivo, porque les ha hecho perder mucha plata. Entonces aquí solamente hay dos cosas, o seguir combatiendo eso o legalizar esa vaina para que no vaya a pasar eso, pero uno no sabe al final qué será mejor, si seguir combatiendo eso o legalizarlo, uno no sabe al fin qué sería aquí lo bueno. Pero bien, volviendo nuevamente al tema de Thomas Granson. Entonces, la respuesta que nos da la GROC es la siguiente, respuesta sobre Thomas Granson y su relación con las elecciones en Colombia. Primero, ¿desde qué fecha está Thomas Grant Anson
a cargo de las elecciones en Colombia. Entonces dice así, les voy a leer lo que me dio. Thomas Granson ha estado involucrado en la logística electoral en Colombia desde al menos 1982, según su propio sitio web, donde afirman trabajar en el desarrollo de procesos electorales seguros. Desde entonces, su rol se ha consolidado a lo largo de los años, especialmente en la provisión de servicios logísticos y tecnológicos para elecciones, incluyendo la impresión de tarjetones, distribución de kits electorales y gestión de software de preconteo. En elecciones recientes como las del 2022 han sido contratados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para manejar aspectos clave de la logística electoral. Por eso es que aquí hay una cosa interesante, y es que Thomas Get Son es una empresa que, la verdad, tendríamos que empezar por pensar ya en desmontar esa empresa y traer un sistema biométrico muy similar como el que tiene Venezuela, para que las elecciones no se las puedan robar. Personalmente conozco personas que viven en Venezuela y han votado en Venezuela y me cuentan que este sistema biométrico es excelente porque simplemente es casi que único. Además que este sistema, la persona vota por medio de una máquina biométrica y está ligada tremendamente en el sistema de las bases de datos, de tal forma de que cuando la persona si intentase volver a votar, el mismo sistema le reportará que no puede hacerlo porque ya votó. Eso es una cosa muy interesante. Thomas Gret Anson no tiene ese sistema. Thomas Gret Anson tienes un sistema que funciona con base en un papelito, marcar con un esferito y tener la gente que cuenta los voticos, entonces manipulación de documentos, falsificación, así como pasó cuando las elecciones de Iván Duque Márquez. ¿Recuerdan ustedes que cambiaban el 8, el número 9 lo cambiaban por un 8, el número 1 lo cambiaban por un 7, bueno, hacían un poco de estupideces, pero lo cierto era que era notorio el fraude, la trampa bestial. Y en el 2022 también intentaron robarse en más de 800,000 votos. Si no es porque, pues madre, la gente se puso bien tremenda, hubieran robado todo eso y pues no hubiera llegado Petro al poder. Eso es una de las cosas. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir en ese sistema de que, venga, le damos el tarjetón, marque con un esferito y después espérese que alguien venga y cuente, porque así es como se roban los votos, se roban las elecciones. Lastimosamente, ese sistema sigue imperando y en el 2023 hubo mucho chanchullo ahí porque mucha gente votó y resulta que allá el sistema votaba otra cosa diferente. Por eso quedó el señor Federico Gutiérrez, que es una persona muy corrupta. Quedó el señor Andrés Julián Rendón y es una persona corrupta. Los que están en Santa Marta son corruptos, los que están en Cali son corruptos, los que están en Santander son corruptos, los que están en el norte de Santander son corruptos, etcétera. Entonces, todo provocado por esa forma de manejar esa parte de las elecciones. Las elecciones regionales siguen siendo manejadas por Thomas Grenanson, entonces es delicadísimo y por eso es que el presidente puso en alerta la cuestión y dijo, ojo, porque en el 2026 esta empresa nos estaría robando las elecciones del 2026. Y esta gente, pues como tal, la Junta es conectada con gente de la derecha. Pues obviamente, ahí sí como dice el dicho, ellos tienen el sartén por el mango. Tremendo. Ahora vamos a otro punto. 2. Miembros de la Junta Directiva. Escuchemos atentamente eso. No hay información pública específica y actualizada en las fuentes proporcionales sobre los miembros actuales de la Junta Directiva de Thomas Grenanson en Colombia. Sin embargo, se menciona que la empresa es propiedad de los hermanos Bautista. Esta gente ha sido también cuestionada porque los hermanos Bautista estuvieron en la cárcel, tuvieron problemas judiciales. Son delincuentes, digámoslo así, y aún así, delincuentes y todo, pero lo siguen eligiendo. Eso es lo que yo digo, ¿por qué las cosas así?
Según declaraciones del presidente Gustavo Petro, ¿no? No se detallan nombres específicos de los miembros de la Junta en los resultados disponibles, pero de acuerdo a unas investigaciones hechas por el señor Gonzalo Guillén, nos cuentan que Juan Manuel Santos hace parte de esa junta y el señor Andrés Pastrana Arango también. Entonces dice, en el pasado se sabe que Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, formó parte de la junta directiva de Thomas Grenson de Colombia entre el 2002 y el 2006. Esa era la época de Uribe, lo que generó controversia debido a su rol simultáneo como político, oigan bien, como político y candidato presidencial. Y no es raro que siga haciéndolo. Y no es raro que siga haciéndolo y que también siga en esa parte el señor Andrés Pastrana. Es decir, ellos quieren ganarse en estas elecciones a como de lugar, a como de lugar. Y ahí es donde nosotros los colombianos tenemos que ponernos muy pilas en esta parte. Creo que nosotros en el 2022, si algo que fue meritorio, nos fue muy bien, fue el haber puesto los testigos electorales. Los testigos electorales hicieron un trabajo muy excelente, yo fui parte de ellos y la verdad, pues gracias a los testigos electorales que fueron muchísimos, no se robaron las elecciones. Pero aparte de eso, sí pudo haber problemas en que tuvo que volverse a pedir que hicieran preconteo porque lo estaban haciendo mal y ¿cómo así que queda esto? Entonces vamos mirando el detalle. Tercero, problemas de justicia. Thomas Granson ha enfrentado varias acusaciones y controversias legales relacionadas con su participación en procesos electorales. Veámoslo así, en las elecciones del 2014, en la época de Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado ordenó a la Registraduría Nacional cambiar el software de conteo de votos tras concluir que los resultados de las elecciones legislativas del 2014 habían sido alterados por fraude. Si van viendo la cosa como es delicada, por eso el señor Juan Manuel Santos quedó nuevamente. Se pudo reelegir, o sea, gobernó del 2010 hasta el 2018 y fue gracias a Thomas Gret Son. Y todo el mundo piensa que es la registraduría, pero no lo es. Es Thomas Gret Son. En las elecciones del 2022, ¿qué pasó? La empresa fue señalada por fallos en su software de conteo, que omitió más de 800,000 votos. Oigan esto, más de 800,000 votos los omitió para el partido de Gustavo Petro, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Thomas Granson parece que tiene la costumbre de que los votos que ellos no quieren que sean tomados se los suman a los que no los tienen. Y así fue lo que pasó con Federico Gutiérrez, que muchos decían, no, ese tipo no gana. Pero después nos dimos cuenta que no, los votos de otros partidos se los sumaron al señor Federico Gutiérrez y por eso terminó quedando como alcalde. Y así, todo gracias al software que usa esa empresa Thomas Gret Son. Entonces es delicadísimo, muy delicado esa situación y por esa razón es que nosotros tenemos que ponernos pilas a ver qué vamos a hacer frente a esa situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solicitar eso? Y aquí es muy bueno que también la gente que tiene que ver con el derecho, pues se prepare y monte denuncias. No podemos permitir que la registraduría le otorgue ese billonario contrato a Thomas Granson cuando esta empresa ha sido cuestionada por malos manejos y por posibles fraudes en las elecciones. Entonces, un abogado puede hacerlo. Un abogado puede hacerlo. Puede generar una denuncia, ¿sí? Para que la empresa Thomas Granson pues sea retirada de esa licitación porque sencillamente ella tiene sus cuestionamientos y sus miembros pues han tenido problemas con la justicia. Y esto no nos genera a nosotros una garantía de que en el 2026 esto va a ser limpio. Y sí nos da, vamos a ver que en el 2026 con esa empresa Thomas Granson
si no se ponen pilas, pues terminamos perdiendo las elecciones del 2026 y vuelve a subir la derecha. Y eso es lo que no queremos. Los colombianos no queremos que suba la derecha. ¿Por qué? Porque esto genera pobreza, miseria, muerte, guerra, y eso es lo que no queremos nosotros. Bien, vamos a mirar otro punto. Acusaciones de control electoral. En el 2024, el presidente Gustavo Petro acusó a Thomas Grenanzón de tener un control excesivo sobre los procesos electorales, incluyendo la base de datos de votantes y el preconteo, lo que podría facilitar un fraude monumental. También señaló que la empresa desobedeció órdenes del Consejo de Estado sobre el cambio del software. Aquí hay una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, si un abogado de oficio muy supremamente empoderado en su tema denuncia ante el Consejo de Estado y solicita medidas cautelares, solicita que Thomas Granson obligatoriamente establezca un sistema biométrico en el detalle del software, pues ahí sí, listo, aceptamos y la gente vota. Pero si no es así, entonces los colombianos no podríamos votar. ¿Por qué? Porque sencillamente se roban las elecciones y eso no puede, o sea, el hecho de esta empresa no puede justificarse y permitir que esas cosas pasen. Bueno, entonces seguimos con este punto. Entonces es bastante delicado, por eso ya podemos ir entendiendo bastante por qué en las elecciones regionales del 2023 hubo tanta cosa rara, empezando de que quedaron muchos de los que son cuestionados con problemas jurídicos y todo eso, ¿por qué quedaron? Gracias a ese software que tiene Thomas Granson, se pudo hacer eso. Y así, pues ya vamos mirando que para el 2026 nos toca ponernos pilas en esa cuestión. Bueno, otro punto, dice, licitación cuestionada, es lo que se está tratando prácticamente esta semana, y más exactamente lo que está pasando este día de hoy. En el 2025, la adjudicación de un contrato de 2.1 billones de pesos para las elecciones del 2025 y 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por Thomas Granson, generó críticas por falta de competencia. Otras empresas como Cadena SA, Servientrega y Topan Security Colombia denunciaron que los requisitos del pliego eran excesivamente restrictivos, lo que limitó la participación de otros oferentes. ¿Pero por qué lo hacen así? Pues porque le van a dar la licitación a Thomas Granson por 2.1 billones y claro, aquí firma el registrador y que es el señor Penagos, que es una pieza de persona muy corrupta. ¿Cuánta platica se lleva por delante con eso? ¿Cuánta platica se va a ganar por delante de eso? Pero ¿cuánto es el daño tan grande que le van a hacer a Colombia? Porque en el 2026 ellos van a hacer una soberana y monumental trampa. Y eso es lo que nosotros los colombianos tenemos que impedir. Si ahogamos con denuncias el Consejo de Estado, con muchas denuncias del Consejo de Estado por estas razones, seguro que nos paran bolas. Pero si no lo hacemos, pues nada que hacer. Esto es como un llamado, alerta, alerta, SEO, ayuda. Los abogados que tengan la oportunidad de poder poner esas denuncias, háganlo, por favor, porque si no, grave. Escándalo de los pasaportes. En el 2024, Petro acusó a la empresa de intentar controlar también la emisión de pasaportes, lo que se sumó a las preocupaciones sobre su influencia en los procesos electorales. A pesar de estas acusaciones, la registraduría ha defendido que Thomas Granson no participa en el conteo final de votos, sino solo en la logística y el preconteo. Pero aquí no se la cree nadie. Es una trampa soberana la que pueden estar haciendo acá. Ahora, revisemos el punto cuarto, funciones que maneja Thomas Granson en las elecciones. Según los contratos y las descripciones disponibles, Tom Granson, a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, se encarga de 2 puntos: impresión de tarjetones electorales,
Producción de los materiales de votación, eso es una cosa que debe de acabar. Aquí tiene que haber es un sistema biométrico. Estamos en el año 2025, no estamos en el año 1968 ni 1970, no estamos en ese tiempo, estamos en el año 2025 y por consiguiente exigimos que el sistema cambie por un sistema biométrico. Así de esa manera nadie se puede robar estas cosas. Distribución de kits electorales. Listo, eso es parte de la publicidad, logística para entregar materiales a las mesas de votación. Gestión del software de preconteo, consolidación de datos previos al escrutinio final. Ahí en ese punto es donde las cosas deben de cambiar, porque ahí debe haber es un sistema biométrico, algo muy parecido a lo que tiene Venezuela, y ahí sí, pare de contar, porque si se las intentan robar, no van a poder hacerlo. Organización logística general incluye actividades preelectorales como la inscripción de ciudadanos, registro de candidatos, jurados de votación y manejo de materiales electorales. Ahí eso está bien, pero de igual manera también es preocupante porque póngale cuidado, tienen la lista de todos los que han muerto y esos son los que vienen a terminar usando. Los muertos van y votan. Tremendo. Desarrollo de planes de contingencia para garantizar la continuidad del proceso electoral. Digitalización y procesamiento de resultados. Aunque no realiza el escrutinio final, gestionan sistemas tecnológicos para el preconteo. Y ahí en ese punto, por programación, pueden simplemente robarse los votos desviándolos de uno a otro lado. Eso es muy sencillo a nivel de sistemas, lo digo yo porque trabajo como programadora y obviamente por medio de una función condicional, por una sentencia condicional, y uno le puede decir al sistema, todos esos que tienen poquitos votos, coja todos esos votos y súmeselos a este. Así de sencillo, así. La empresa afirma que su trabajo fortalece la democracia al reducir intentos de fraude mediante procesos logísticos transparentes y eficientes, pero ahí cae porque hubo trampas en el 2022, trampas en el 2014. Esto nos dice ya mucho que hay que tener cuidado y que no podemos permitir que esa empresa haga lo que tiene que hacer, porque esa parte es la que tenemos que atender y no pedir, no permitir que Thomas Granson trabaje en las elecciones del 2026. La pregunta siguiente, ¿cómo fue posible que el progresismo ganara las elecciones del 2022? ¿Cómo fue posible? Sabiendo todas estas cosas. La victoria de Gustavo Petro y el pacto histórico en las elecciones presidenciales del 2022 se debió a varios factores clave. Vamos a mirarlos. Movilización social. Petro capitalizó el desconteo social derivado de las protestas del paro nacional de 2021 que reflejaron demandas por mayor equidad, justicia social y reformas económicas. Su discurso progresista resonó con sectores marginados, jóvenes y clases trabajadoras. Coalición amplia. El pacto histórico unió a diversos movimientos de izquierda, progresistas y alternativos, incluyendo partidos como el Polo Democrático, la Unión Patriótica y sectores sociales, lo que amplió su base electoral. Campaña digital y redes sociales. Petro y su equipo utilizaron eficazmente las redes sociales para conectar con votantes jóvenes y contrarrestar narrativas de medios tradicionales. Su presencia en plataformas como X fue crucial para movilizar apoyo. Eso es que ahí ese punto es donde vamos. Si todos empezamos a trabajar en función, por ejemplo, yo estoy haciendo algo que es poner una pregunta de la entrevista de Guarumo hace poco sacó que Miguel Uribe iba encabezando como intención de voto y luego seguía Vicky y luego seguía Gustavo Bolívar. ¿Qué creen que me encontré acá? Que la gente en esa parte eligió fue a Gustavo Bolívar. Entonces ahí, primera parte que se desmonta. El señor Miguel Uribe y la señora Vicky Dávila están, mejor dicho, en el suelo. Toda esa gente está en el suelo y los que están con intención de voto liderando es el pacto histórico. Ahí está. Otra parte, desgaste del establecimiento, la percepción de corrupción y la desconexión de las élites tradicionales representadas por candidatos como Federico Gutiérrez impulsaron a los votantes hacia una opción de cambio. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que en el 2026 eso puede también, digamos, fortalecernos porque en estos tiempos, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿quiénes fueron los que hundieron la reforma laboral?
Centro Democrático, Cambio Radical. Por esos dos no se vuelve a votar. Entonces, si esos dos, por ejemplo, tienen poquitos votos, ¿qué puede pasar acá? Si hay una programación, pues esos poquitos votos se suman al pacto histórico. Así, digámoslo en esa forma. Pero, otro punto. ¿Quién intentó hundir la consulta popular para que no se diera y porque hubieron muchos problemas? Los conservadores, los liberales conservadores de Efraín Cepeda Sarabia y los liberales de César Gaviria Trujillo. Entonces, hay otra más. Y los evangélicos, los que son cristianos, los de el partido Mira y Caminos Justos y Libres. Yo siempre digo, pero esa señora, ¿qué tiene que ver con los cristianos? No, yo respeto a los cristianos y todo eso, pero lo que no me gusta es la doble moral que ellos han activado. Porque es que yo digo, si uno tanto ama a Dios y es tan seguidor de Jesucristo, ¿por qué razón tiran al suelo una reforma social que el pueblo necesita, como es la reforma laboral y una consulta popular? ¿Por qué la tiran al suelo? ¿Por qué hacen eso? Entonces, eso no lo hace un buen cristiano, eso lo hace un fariseo. Entonces aquí, lamentablemente, el partido Mira, tristemente son fariseos, no se les puede creer, ¿sí? Yo tengo presente que hay gente que es súper genial, cristianos geniales y todo eso, pero también así hay gente que no, que es muy lamentable y decepcionante. Bueno, entonces está ese punto. Otra parte que también hubo fue errores en el preconteo, pues que como se dieron cuenta, 800,000 votos se los pretendían robar, entonces se exigió preconteo. Entonces, aunque hubo fallos en el software de Thomas Granson, que omitió votos para el pacto histórico, el escrutinio final corrigió estos errores, permitiendo que Petro tuviera más de 11 millones de votos, lo que aseguró su victoria. Es decir, todo esto en el 2026 hay que, mejor dicho, las mentes ingeniosas tienen que estar activas. Los que están en el Congreso tienen que estar muy pilas, muy activos. La gente que los sigue a ellos también tienen que estar muy activos. La gente que sigue a los alternativos tiene que estar muy pilas. Entre todos nosotros hay profesionales en jurídica, hay personal, hay gente que tiene conocimientos en el derecho. Entonces, si vemos anomalidades, irregularidades, pues las tenemos que combatir. Pero si nosotros nos quedamos callados de brazos cruzados y no hacemos nada, pues a llorar 4 años, porque no nos va a ir bien. Recuerden, 4 años. Si queda a la derecha, son 4 años en los que nos destruyen, 4 años en los que nos tiran al suelo las reformas que ya se han sacado con tanto esfuerzo. Entonces, no se puede permitir estas cosas perderse. No podemos permitir que esto se pueda perder. Sexto punto, estrategia para, bueno, aquí dice otro punto, a pesar de las irregularidades iniciales en el preconteo, la transparencia en el escrutinio final y la presión de observadores electorales garantizaron que los resultados reflejaran la voluntad popular. Bueno, sexto punto, estrategias para que el progresismo gane las elecciones del 2026. Y aquí va este punto interesante y que lo debemos de poner como muy, muy crucial, definitivo, para que nos vaya bien. Dice así, para que el progresismo pueda ganar las elecciones del 2026 en Colombia, se podría considerar las siguientes estrategias basadas en tendencias progresistas observadas en otros contextos y adaptadas al caso colombiano. 2 puntos. Bueno, fortalecer la movilización de base, inspirándose en estrategias de organizaciones como el Progress Turno Project Estados Unidos. Los progresistas colombianos podrían enfocarse en contactar directamente a votantes en zonas rurales y urbanas marginadas usando herramientas como canvassing, o sea, visitas puerta a puerta, y campañas de mensajes personalizados. En 2022, el 90% de los votantes contactados por estas estrategias no había sido alcanzado por otras campañas.
Otra, construir coaliciones amplias. Como en el 2022, mantener una coalición diversa que incluya movimientos sociales, indígenas, afrodescendientes, sectores juveniles, será clave. Alianzas con figuras progresivas carismáticas como Francia Márquez podrían consolidar el apoyo. Vean. Otra, enfocarse en temas económicos. Siguiendo el ejemplo de líderes como Greg Casar en Estados Unidos, el progresismo debería centrarse en mensajes de populismo económico, como aumentar el salario mínimo, combatir la desigualdad, promover políticas de redistribución. Eso podría atraer a votantes de clase trabajadora que se han elegido de opciones progresistas en elecciones recientes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros acá podríamos como estrategia usar es, por ejemplo, yo, ¿qué usaría? Yo le diría a la gente, hemos luchado guerra, con una guerra tenaz para conseguir una ley laboral, la 2466 del 25 de junio del 2025, que favorece a mucha gente trabajadora. Apoyemos en no permitir que esta ley la deroguen. ¿Y cómo lo logramos? Votando por el pacto histórico y no votando por la derecha. ¿Sí? O tenemos una ley hoy que fortalece las pensiones y ayuda a mucha gente pobre que no pudo tener pensión y hoy tienen dignamente 230,000 pesos mensuales hasta el día que se muera. Y esa ley es la 2381 del 2024. Apoyemos para que esta ley no la deroguen si llegara gente de la derecha. Elijamos el pacto histórico. Cosas así de ese tipo. Tenemos el beneficio de contar con una ley que nos permite tener educación gratuita en las universidades públicas, cualquier carrera que sea, hasta medicina. Entonces, si queremos seguir con la continuidad de ese privilegio, no votemos por la derecha y votemos por el progresismo. Otra, se han entregado en materia de tierras más de 500,000 hectáreas a campesinos y campesinas y se han formalizado tierras y todo eso. Tenemos que conseguir ser un país de potencia de vida, siendo el que alimenta el planeta Tierra, a base de nuestro trabajo en la agricultura, por ejemplo. Si queremos continuar con eso, no votemos por la derecha, votemos por el progresismo. Porque si viene la derecha, pues lamentablemente todas estas tierritas que nos dieron se pierden porque viene la derecha y nos expropia todo eso, nos quita todo eso y nos dejan sin nada, con las manos vacías. Y aparte de eso, o nos desaparecen o nos desplazan forzosamente o nos ponen una guerra. Eso ya lo hemos visto, eso es evidente y lo hemos visto que esa gente es capaz de lo peor, de lo más mugroso de esta vida. Entonces, todo eso. Y también está que este siguiente tiempo de la legislatura del 2025-2026 es para trabajar intensamente en la reforma a la salud y conseguir que eso se convierta en una ley con muchas cosas favorables para el colombiano y la colombiana. Entonces, también está, si nosotros vamos y elegimos la derecha, pues eso se nos derrumba y volvemos otra vez a la miseria, a la desigualdad, a estar pobre, a estar con una inflación altísima. Hoy la inflación ya está tocando 4.8, eso es histórico. El desempleo está en menos de 9, eso es histórico. Las exportaciones subieron, eso es histórico. Entonces, por esa razón, todas esas cosas, creo que la gente es sensata y dice, no, sí, tenemos que votar por el pacto histórico, no podemos permitir que esa derecha gane porque esa derecha ganar significa que se nos viene, mejor dicho, la roya. Así de sencillo, la roya. Bien, vamos a hablar de otro punto. Mejorar la transparencia electoral. Dadas las controversias con Tomás Granzón, los progresistas podrían abogar por una mayor supervisión de los procesos electorales. ¿Esto qué incluye? Auditoría independientes,
al software de preconteo y una licitación más transparente para la logística electoral. Esto podría contrarrestar las acusaciones de fraude y generar confianza en el sistema. Pero yo digo una cosa, aquí nosotros tenemos que buscar obligatoriamente es que si Tomás Granson va a ser el que liderará toda esta cosa, pues que ponga un sistema biométrico. Se lo exigimos. No le vamos a permitir que nos pongan un sistema electoral de que venga y un tarjetoncito y marquemos con una X. No, señor, porque eso es para un fraude. Mientras que el sistema biométrico no es así. Entonces, poco a poco nos iremos encauzando en que se logre esa parte. Campañas digitales intensivas. Invertir en campañas en redes sociales y plataformas como X para contrarrestar desinformación y movilizar a votantes jóvenes. La experiencia del 2022 mostró que las redes sociales fueron cruciales para el triunfo de Petro. Entonces, en las redes sociales lo mismo, a la gente hay que hablarle, a la gente hay que decirle, mire, ojo que Tomás Granzón hace esto, aquello, lo otro, no permitan que eso pase. Entonces, la gente dice, uy, sí, tenemos que buscar a ver cómo hacemos esto. Entonces, aquí es viralizar, hacer videos y viralizar, duplicar y duplicar hasta que la gente se entere de las cosas que están pasando. Capacitación de organizadores, inspirándose en iniciativas como el Movement Voted Project. Los progresistas podrían entrenar organizaciones locales para construir una base sólida en regiones clave como el Caribe, el Pacífico, donde el voto progresista tiene potencial. Bueno, yo creo que hoy de todos modos el voto progresista tiene mucha potencia en el Catatumbo, tiene en Tumaco, tiene Chocó, a donde ha estado fuerte la intensificación del presidente en materia de todos sus programas sociales y todo esto, lo que han hecho sus ministros, en fin, todo eso, yo sé que la gente, hay fuerza, o sea, en Cali hay fuerza, en Medellín hay fuerza, en Barranquilla hay fuerza y en Bogotá hay fuerza, eso es bastante fuerte, pero vamos allá avanzando poco a poco con todo esto. Propuestas de políticas concretas, enfocarse en temas como salud universal, educación gratuita, reforma agraria, justicia climática, que resuenen con las demandas sociales y sean viables de implementar, o sea, que se puedan realizar, que no sean una cosa que es como imposible, ¿no? No, cosas que sean posibles. Consideraciones finales. Las acusaciones contra Tomás Granzón plantean desafíos significativos para la confianza en el sistema electoral colombiano. Para el 2026 los progresistas deben no solo movilizar a sus votantes, sino también presionar por un proceso electoral más transparente y competitivo. La experiencia del 2022 demuestra que una combinación de movilización social, coaliciones amplias y campañas digitales efectivas pueden llevar al éxito, pero será crucial abordar las preocupaciones sobre la logística electoral para garantizar un proceso justo. Si necesitas más detalles o quienes que profundicen en algún aspecto, me cuentas. Eso dice todo el blog. De acuerdo a mi pregunta establecida. Creo, amigos, que con esto yo esta noche he sido clara con ustedes. Yo me preocupo bastante por esto porque deseo que mis hijos pues estén bien, mis nietos estén bien. Creo que es el deseo del alma de que todo colombiano esté bien, no solamente mi familia, sino todos ustedes. Y de verdad que luchemos por una Colombia, que podamos en esa Colombia tener inclusión, que en esa Colombia todos, sin falta, podamos participar en ella. Y en ella también nosotros, también todos tengamos el favor de podernos de eso beneficiar, ¿sí? Pero no permitir que unos poquitos que tienen plata hagan desastres. No podemos permitir que unos poquitos que creen tener un gran poder hagan desastres. No podemos permitir que nuestra Colombia, que es la Colombia olvidada, abandonada, no podemos permitir eso. Colombia es especial, de verdad, es el centro, es el corazón del mundo. Entonces, por lo mismo, como es el corazón del mundo, hay que cuidarlo y hay que pelear por ese corazón del mundo. Amigos, amigas, muy buenas noches y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.